Revolución Francesa, el antiguo régimen. Como viste, los revolucionarios llamaron antiguo régimen al mundo que pretendieron destruir. Los historiadores se apropiaron de esta denominación para describir a la sociedad francesa anterior a 1789, aunque esto no implica que compartan la mirada radicalmente negativa que los protagonistas de la revolución tenían del siglo XVIII. Incluso, la mayoría de los historiadores no aceptan la pretensión de ruptura total con el pasado que los revolucionarios construyeron. Los estados generales eran una vieja institución de la monarquía que había sido muy importante en los siglos XV y XVI, pero que no se reunía desde el comienzo del siglo XVIII. Se organizaba con representantes de los tres estados del reino, el clero, la nobleza y el tercer estado, es decir, el resto de los franceses. Los diputados eran elegidos mediante votaciones en las que podían participar casi todos los varones adultos. La misión de los diputados era puramente consultiva, transmitir al rey los reclamos de sus votantes escritos en los cuadernos de quejas. Sin embargo, el clima político general hizo que los diputados del tercer estado, liderados entre otros por Mirabeau y el abad Sieyes, argumentaran que solo el tercer estado encarnaba al pueblo de Francia y que por lo tanto sus opiniones debían prevalecer sobre los otros dos estados. La tensión fue en aumento hasta que el 17 de junio los miembros del tercer estado se separaron del resto de los estados generales. Tras autoproclamarse Asamblea Nacional, los diputados se reunieron en una sala de juego de pelota y juraron no disolverse hasta darle a Francia una constitución. Un día más tarde, la mayoría de los diputados del clero respaldaron esta proclama. Este es el acto central de la Revolución Francesa, ya que una fracción de un cuerpo meramente consultivo se declaró soberana en nombre del pueblo francés, poniéndose por encima de la propia figura real. Ya no se trataba simplemente de una crítica antiabsolutista, sino de una nueva definición de la soberanía, que así dejaba de residir en Dios o en el rey, para pasar a ser patrimonio del pueblo y de sus representantes. Se trata nada menos que del principio fundamental de todas las democracias modernas. La monarquía constitucional 1789 a 1791. Mientras se producían todas estas revueltas, los diputados de la Asamblea Constituyente, organizados en el llamado Partido Patriota, comenzaron a aprobar las leyes que darían forma a la nueva sociedad democrática. El 4 de agosto de 1789 declararon la abolición de los privilegios feudales y el 26 se aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que consagró la igualdad de todos los hombres. Unos días más tarde, una multitud compuesta esencialmente por mujeres marchó hasta Versalles para obligar a la familia real a residir en París. La revolución aún no era antimonárquica, pero se lo exigió al rey que viviera rodeado por el pueblo y no por los aristócratas. La asamblea también se preocupó por resolver una vieja demanda campesina, la propiedad de la tierra. Por eso confiscó y nacionalizó los bienes del clero y poco más tarde proclamó la Constitución Civil del Clero, por la cual los curas pasaron a ser empleados del Estado. Esta decisión dividió a los eclesiásticos en dos bandos irreconciliables, los constitucionales y los refractorios. En septiembre de 1791, la Asamblea proclamó la nueva Constitución, que afirmó todos los derechos enumerados en la Declaración, pero además creó una monarquía parlamentaria. Así, estableció un gobierno compuesto por un poder ejecutivo, ejercido por el rey, y por un poder legislativo, en manos de una asamblea que sería elegida mediante el voto de buena parte de los franceses.
varones adultos. Sin embargo, varios factores atentaron contra este precario equilibrio. Por un lado, el Partido Patriota se dividía en facciones a medida que se iban haciendo evidentes las diferencias acerca del rumbo que debía tomar la revolución. Los moderados dominaban la asamblea, pero otros grupos radicales como los girondinos y los jacobinos ganaban cada vez más espacio en las calles. Estos grupos presionaban a la asamblea legislativa mediante movilizaciones callejeras, denominadas jornadas, que ya no eran simples revueltas de hambre, sino movilizaciones perfectamente organizadas. Mientras tanto, el rey aceptaba la nueva situación y hacía todo lo posible por boicotear el régimen revolucionario. Sin embargo, no tenía demasiado apoyo, ya que muchos nobles habían migrado al exterior. En junio de 1791, el rey intentó fugarse para organizar un ejército, pero fue detenido en Varennes y escoltado por tropas revolucionarias nuevamente a París. La asamblea intentó evitar que este incidente alterara el equilibrio entre los revolucionarios. Sin embargo, fracasó. Un mes más tarde, la Guardia Nacional reprimió con una matanza brutal a los grupos revolucionarios más radicales. La Convención Termidoriana fue dominada por grupos moderados representantes de la burguesía que perseguían a los revolucionarios más comprometidos con la política del terror y eliminó muchas medidas extremas que se habían adoptado. Por ejemplo, abolió la censura a la prensa. En 1795 la Convención aprobó una nueva constitución que consagró un nuevo cuerpo legislativo junto con un poder ejecutivo de 5 miembros llamado directorio. Se reemplazó el sufragio universal por un sistema censitario. Sin embargo, todo este periodo estuvo marcado por una profunda inestabilidad política, caracterizada por la intervención del ejército revolucionario que se convirtió en la base esencial del poder político. El principal peligro que tuvo que enfrentar la República fue la fuerte reacción monárquica de carácter popular, cuyo foco más importante se encontraba en la zona rural de la Vendée. Allí, campesinos furiosos por el reclutamiento y alentados por curas refractorios formaron ejércitos y se alzaron en armas contra el gobierno. También en París, los monárquicos se hicieron más populares, incluso llegaron a ganar una elección que tuvo que ser anulada. La consiguiente reacción callejera que amenazaba con tomar la ciudad fue dispersada a cañonazos por un joven oficial llamado Napoleón Bonaparte. Bonaparte recibió el mando de las alicaídas y mal provistas tropas francesas, que enfrentaban a los austriacos en Italia, a quienes derrotó contra todo pronóstico, convirtiéndose en una figura popular. Mientras el directorio seguía navegando sin rumbo fijo, Bonaparte emprendió una campaña contra Egipto, con el objeto de cortar las rutas de comercio británicas. Pese a que no logró los objetivos perseguidos, Bonaparte volvió a Francia como un general exitoso. Su popularidad aumentó aún más cuando, al descubrirse que el directorio intentaba restaurar a los Borbones, Bonaparte utilizó a sus tropas para disolver el gobierno el 9 de noviembre de 1799. Napoleón Bonaparte fue nombrado cónsul junto a otras 2 figuras, aunque pronto recibió el título vitalicio de primer cónsul de Francia. Como primer cónsul, Napoleón logró construir un gobierno estable, consagró definitivamente los logros más relevantes de la revolución y los convirtió en cuerpos legales, muchos de los cuales rigen aún en Francia y en otras naciones del mundo. En 1804 quedó concluido el Código Civil conocido como Código Napoleónico, en el cual quedaron establecidos principios tales como la anulación de los privilegios sociales y la igualdad de los hombres ante la ley. Se organizaron la administración y las finanzas públicas. Se creó
el Banco Nacional y se creó un nuevo y más abierto sistema educativo. El poder de Napoleón fue creciendo con los años. Desde el punto de vista político, el régimen napoleónico se caracterizó por un fuerte control de la actividad política y de los propios ciudadanos franceses, y por una sólida centralización del poder y de la administración del Estado. La firma de los tratados de paz con las potencias monárquicas permitió la pacificación y prosperidad de Francia. Además, Bonaparte consintió el regreso de los exiliados y firmó un concordato con el Vaticano por el cual el Papa reconocía el nuevo régimen y las expropiaciones de los bienes eclesiásticos que había realizado la revolución a cambio de que se limitase la libertad de cultos. En 1802 Napoleón fue nombrado cónsul vitalicio y en 1804 fue coronado como emperador de los franceses, medida que fue ratificada mediante un plebiscito popular. Por otro lado, la política exterior de Napoleón no resultó exitosa. La expansión militar de la Francia napoleónica unía la tradicional apelación a la gloria militar con la idea de la expansión de los principios revolucionarios. Esta mezcla explosiva, más el rechazo de las potencias monárquicas, mantuvo a Europa en un permanente estado de guerra. Su principal enemiga fue Gran Bretaña, secundada por Prusia, Austria y Rusia, que se unieron en sucesivas coaliciones para enfrentarlo. Tras la derrota naval frente a la escuadra británica de Trafalgar en 1805, Napoleón logró triunfar frente a austríacos y rusos. Entonces decretó un bloqueo continental por el cual los buques británicos no podían entrar a ningún puerto de la Europa continental. Sin embargo, ese bloqueo no duraría mucho. Solo se mantenía por el temor a las tropas francesas, ya que éstas no eran suficientes para asegurar la medida. En 1811, Napoleón tomó la decisión que acabó con su imperio, la invasión de Rusia. La marcha comenzó en el verano de 1812. El zar, Alejandro, decidió no enfrentar a Napoleón y utilizar la estrategia militar de tierra arrasada, es decir, que los campesinos rusos eran obligados a abandonar sus tierras mientras que se quemaba todo lo que no podía ser transportado. De esta forma, el ejército francés no tenía posibilidad de aprovisionarse. Napoleón logró ocupar Moscú, pero había quedado vacía luego del éxodo de sus habitantes. Un día más tarde la ciudad fue incendiada por agentes del zar. Con la llegada de las primeras nieves, Napoleón emprendió la retirada. El invierno y las guerrillas rusas diezmaron a las tropas francesas, que sufrieron pérdidas incalculables. De los casi 600.000 soldados, solo 30.000 regresaron a Francia. Napoleón estaba acabado. Tropas prusianas, rusas y austriacas entraron en Francia y ocuparon París. En abril de 1814, Luis, hermano de Luis XVI, fue coronado como Luis XVIII, mientras que Napoleón fue detenido y exiliado en la isla mediterránea de Elba. Un año más tarde, Napoleón desembarcó en Francia y emprendió la marcha hacia París. Sin embargo, en junio de 1815 enfrentó en Waterloo a una coalición de tropas inglesas y prusianas, que lo derrotaron definitivamente y lo exiliaron en Santa Helena, una remota isla del Atlántico Sur, donde falleció en 1821.